La ascensión del Señor inaugura el tiempo de la esperanza en nuestras vidas. La esperanza que tenemos que vivir a la espera, buscando, realizando la plenitud de la creación y de la humanidad aquí, en la tierra. Este es el tiempo del compromiso por transformar este mundo a la manera de Dios. No podemos quedarnos mirando al cielo. Por cristiana, nuestra esperanza nos pide fidelidad y no desesperar de la acción del Espíritu. Trabajar por cambiar las cosas negativas de este mundo, desterrar la injusticia, crecer en la fraternidad, vivir la misericordia, desterrar todo sufrimiento humano y todo sufrimiento de la creación. Reconocer y agradecer los pequeños signos de que Dios sigue presente, de que el resucitado y exaltado acompaña con su espíritu de amor nuestro camino hacia la vida plena. Como a sus primos discípulos, también Cristo Jesús hoy nos convoca para que vivamos en la fe el acontecimiento que celebramos, la ascensión del Señor, cuando fue elevado a la gloria. Para la Iglesia naciente comienza un tiempo nuevo, la tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como guía y defensor. Somos conscientes de que la misión de la Iglesia es el anuncio de la buena noticia. Esta es nuestra tarea. Celebremos, pues, el triunfo total de Jesús y recojamos la misión que nos encomienda, ser testigos y anunciar el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Y con tu Espíritu. No podemos quedarnos contemplando el cielo o mirando al cielo, sino que hemos de escuchar la palabra del Padre y hacerla realidad en nosotros. Él nos invita a ser evangelizadores, a construir el reino que nos ha anunciado. Para ello necesitamos, en primer lugar, abrir nuestro corazón a la presencia del Señor y pedirle que perdone, que disculpe todo aquello que nos aleja de Él, nuestras faltas, nuestros pecados. A la vez que le pedimos perdón a nuestro Dios de todo aquello que necesita ser reconciliado, pidámonos también perdón unos y otros. Tú que derramas el Espíritu Santo para que no nos sintamos solos, sino unidos a ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la fuerza necesaria para pregonar la buena noticia del Evangelio, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a formar parte de tu familia, de tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo,
por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura, conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta de la Ascensión, la exaltación, de gozo, de alegría, en ese volver de nuevo a la casa del Padre, del Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el fragmento breve del Evangelio que hemos escuchado, Jesús transmite a sus discípulos y también a nosotros algo fundamental: nuestra misión de evangelizadores. Cuando dice: «Id, haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Somos evangelizadores en nombre de la Trinidad, y el bautismo que hemos recibido nos da la fuerza y la energía necesaria para manifestar aquello que el Señor pone en nuestros labios, aquello que el Señor nos invita a transmitir a aquellos con los que compartimos nuestra vida. Sí, no solo es hacer discípulos bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Partiendo pues, de ese precepto del amor a Dios y del amor al prójimo, y siguiendo con las bienaventuranzas y la invitación a transformar nuestro mundo desde lo que en eso que el Señor nos ha mandado vivir, pues da sentido a nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad, e incluso da sentido a nuestra vida humana. No podemos tener miedo ni a nada ni a nadie. Él nos dice, y así es, que está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Si Dios está con nosotros, ¿a quién vamos a tener miedo? ¿A la muerte? ¿Al aguijón del pecado? ¿A la violencia? ¿Al egoísmo? ¿A la intolerancia? No. Todo esto Él lo ha vencido en su muerte, y nosotros vamos venciéndolo con la fuerza del Espíritu en el día a día hasta llegar a nuestra plenificación en el post-mortem y encuentro definitivo con nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura, fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, bueno, pues es el comienzo de ese
libro en el cual se nos narra todo aquello que los apóstoles fueron viviendo y el comienzo de la Iglesia en sus primeras comunidades. Lo atribuimos evidentemente a Lucas, y si cogemos su Evangelio y el libro de los Hechos, nos damos cuenta que lo que hemos escuchado, la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, se narra dos veces. Una al final del Evangelio y otra al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de los libros que, bueno, podemos entenderlo como libro eclesiológico, exactamente igual que la segunda lectura que hemos escuchado, la carta a los Efesios. Una carta eclesiológica fundamental que Pablo va manifestando a aquella comunidad de Éfeso, pero que nos sirve para hoy y para todo tiempo. Sí, como ya sabemos, comienza dirigiéndose a un tal Teófilo, que no se sabe quién es, y que, bueno, pues siguiendo un poco el estilo, la retórica de aquellos escritores de la época, que cuando componían una obra se la dedicaban a alguien, un personaje que podía ser ficticio o que podía ser real. Lo mismo hace Lucas. Este tal Teófilo es un personaje ficticio al que el propio Lucas se dirige. ¿Y qué le dice? Que va a poner por escrito todo aquello que él fue viviendo y todo aquello que él aprendió desde el comienzo hasta el día en que Jesús fue llevado a los cielos. Aprendió de nuestro Señor Jesucristo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles y después de que asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo. El resto, bueno, son recomendaciones al principio. Invita a sus apóstoles a que vuelvan de nuevo al cenáculo hasta que reciban la fuerza del Espíritu. Posiblemente ese volver al cenáculo es la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre un modo de entender la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y un modo totalmente distinto, que es aquel que nos ha anunciado Jesucristo, el Hijo de Dios, y con el cual pues empezamos ese otro periodo, el del Nuevo Testamento. Claro, tiempo de reflexión, tiempo de interiorización, tiempo de contemplación, tiempo de oración. Y claro, todo ello en medio de unas grandes incertidumbres y sin saber ni qué hacer ni por dónde comenzar. Tan solo cuando reciben la fuerza del Espíritu es cuando automáticamente comienzan a pregonar el Evangelio. Y necesitan ir rectificando cosas, evidentemente, y necesitan ir superando dificultades, lógicamente. Siempre con la fuerza del Espíritu Santo y siempre en ese apoyo y ayuda mutua de unos y otros, aquellos que componían la comunidad cristiana. Le preguntan a Jesús: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? La respuesta es: no os preocupéis de eso, ni de cuándo ni cómo. A vosotros no os toca conocer los tiempos o los momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Vosotros lo que tenéis es que recibir la fuerza del Espíritu Santo que va a venir para que seáis testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso que Jesús le dice a los suyos, a sus apóstoles, nos lo dice hoy a nosotros. No podemos andar preocupados de que si el mundo ya se va a acabar, de que si esta guerra ucraniana u otra que venga va a ser el final, de que si las cosas parece que van destruyéndose y que cada vez estamos peor. No, señores, no. Somos generadores de esperanza y no podemos dejarnos llevar del derrotismo y no podemos dejarnos llevar de la angustia ni de la desesperación de tantos coetáneos nuestros que posiblemente les falte la fe, la esperanza que emerge de esa fe y el amor para entender que el Señor está presente en cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor está con nosotros hasta el final de los tiempos y que hemos de ser testigos suyos allá donde nos encontremos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el confín de la tierra, en donde estemos haciendo lo que realicemos y pensando lo que pensemos. La otra lectura, la de San Pablo a los Efesios, también nos dice una serie de cuestiones muy interesantes. Para anunciar el Evangelio necesitamos llenarnos del espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué sabiduría? Pues toda la que podemos adquirir a través de la lectura de libros
y la que podemos adquirir a través de la experiencia. Y sobre todo la sabiduría que procede de releer, lo digo leer, releer, que supone ya haber leído anteriormente, contemplar y meditar qué nos dice la palabra de Dios. En definitiva, hacer oración desde la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí emerge una sabiduría que es fundamental a la hora de vivir la palabra de Dios y ahora a la hora de poder transmitírsela a los demás. Ahí emerge la revelación de Dios a cada uno de nosotros. Y ahí se iluminan los ojos de nuestro corazón porque es lo que nos hace comprender la esperanza a la cual el Señor nos llama, en primer lugar. La riqueza de gloria que se nos da en herencia como seguidores de Jesucristo. Y en tercer lugar, la extraordinaria grandeza del poder de Dios en favor de cada uno de nosotros. Ojo, el poder de Dios no es como el poder humano, que se manifiesta a través de obras espectaculares o a través de no sé cuántas gestas. No, señores, el poder de Dios se manifiesta en la suavidad de la brisa, en la humildad, en la sencillez y en las pequeñas cosas de cada día. Esa es la extraordinaria grandeza del poder de Dios en favor nuestro, los creyentes. Finalmente, se nos dice cómo a los pies del Señor Jesús se puso todo y que Él da esa capacidad a la Iglesia. Él es la cabeza. La Iglesia es el cuerpo que recibe del Señor la fuerza del Espíritu, que recibe del Señor la riqueza de gloria que se da en herencia a los santos, que recibe del Señor la esperanza a la que Él nos llama y que recibe del Señor todo aquello que ilumina nuestro corazón para que podamos testimoniar la presencia de Dios en medio de nuestro mundo. Por tanto, con gozo y con alegría, en esta fiesta de la Ascensión del Señor, pidámosle que siga derramando su Espíritu sobre nosotros, que no nos abandone, como Él dice, y que nos impulse con fuerza, con ánimo y con energía a ser testigos suyos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sintiendo a los discípulos del Señor, necesitamos manifestarle nuestras necesidades. Por eso, una vez más, pidámosle todo aquello que entendamos es fundamental para nuestra vida y para anunciar la palabra del Señor. Y hagámoslo con sencillez y con humildad. Para que el Señor asista continuamente a su Iglesia, a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa, roguemos al Señor. Para que la ascensión de Cristo estimule la superación de todos los desánimos en los cristianos, roguemos al Señor. Para que los gobernantes promuevan el bienestar y el desarrollo de todos los pueblos, roguemos al Señor. Para que consuele a los que sufren, de manera que se sientan confortados con la fuerza del que ha vencido el dolor de la muerte, roguemos al Señor. Para que nuestras parroquias intensifiquen su misión evangelizadora, tanto dentro de ellas como fuera, en acción misionera, roguemos al Señor. Para que todos nosotros tengamos una clara conciencia de nuestra vocación cristiana y no desfallezcamos en nuestra misión de evangelizar y construir el reino de Dios, roguemos al Señor. Por los países que sufren el azote de la guerra, la injusticia y la sinrazón de la violencia, del odio o del egoísmo, para que sean capaces de transformar todo esto en paz, concordia, fraternidad y ayuda mutua, roguemos al Señor. Por cuanto seguimos la Eucaristía y participamos de ella,
para que el Señor nos haga conocer su voluntad y nos dé la fuerza que necesitamos para realizarla, roguemos al Señor. Tú, Señor, asciendes en reclamaciones al son de trompetas al reino de los cielos. Haz que todo aquello que realicemos en tu nombre, todas las obras que tú nos permitas llevar a cabo, asciendan también a los cielos como bien agradable a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como miembros del cuerpo de Cristo, que le seguimos a Él, nuestra cabeza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de bendiciones. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se os manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar el mundo. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruistit portare, alleluia, resurrexi sicut